Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar con un tema cuartiles, deciles y percentiles. A los percentiles también se les conoce con el nombre de centiles. Todo esto corresponde al ámbito de las estadísticas. Y es así que dentro de los cuartiles tenemos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Dentro de los deciles tenemos decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8 y decil 9. Los percentiles, también conocido como centiles, tenemos percentil 1, percentil 2, percentil 3, percentil 4 y así sucesivamente hasta que llegamos al percentil 99. La fórmula que nos va a permitir calcular tanto cuartiles como deciles y percentiles es la fórmula de la mediana, que aquí la tenemos. La mediana M sub E es igual al límite inferior del intervalo medio dividido para n, para total de datos, dividido para 2, menos fi mayúscula, menos 1, que es la frecuencia acumulada anterior al intervalo medio, dividido para la frecuencia simple del intervalo medio y que multiplica a la letra A, que es el ancho de intervalo. Entonces, como acabo de indicar, para calcular cuartiles, sea cualquier cuartil 1, 2 o 3, para calcular deciles, sea cualquier decil, o para calcular cualquier percentil, que son 99 percentiles, utilizaremos la fórmula de la mediana. Es muy importante tener en cuenta eso. Y pues vamos a ver qué son los cuartiles. Los cuartiles, como su nombre lo indica, pues son medidas estadísticas de posición que dividen el total de datos en 4 partes. ¿Qué son los cuartiles? Son medidas que dividen los datos en 4 partes. Entonces aquí tengo el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Estos 3 cuartiles han dividido en una parte, en 2 partes, en 3 partes y en 4 partes. Los 3 cuartiles dividen el total de datos en ¿cuántas partes? En 4 partes. Tener en cuenta eso, los cuartiles dividen el total de datos en 4 partes, lo que significa que cada parte es el 25%. Tener en cuenta que el cuartil 2 es lo mismo que la mediana. Ahora bien, ¿qué es lo que va a diferir en la fórmula de la mediana? Sabemos que esta es la fórmula de la mediana y lo que va a diferir, lo que va a cambiar, lo que es diferente, será esto, porque todo lo demás le vamos a mantener igual. Lo que vamos a cambiar es este n sobre 2 que es para la mediana. En el caso, si me piden calcular el cuartil 1, pues sería esto reemplazado por n sobre 4. Si me piden el cuartil 2, es lo mismo que la mediana porque es 2n sobre 4 y al simplificar queda n sobre 2, que es lo mismo que está aquí. Si me piden calcular el cuartil 3, reemplazo lo que tengo aquí encerrado por 3n sobre 4. Entonces, bajo esta concepción, este es el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. M sub E es la mediana, n es el total de datos, L sub I es el límite inferior del intervalo medio, F mayúscula I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo medio y F sub I es la frecuencia del intervalo medio y ancho de intervalo es A. Estamos hablando de intervalo medio y más adelante cuando hagamos el ejercicio voy a indicar qué es el intervalo medio. Entonces, aquí luego pasamos a hablar de qué, vamos a pasar a hablar de los deciles. Así como los cuartiles dividen en 4 partes iguales, los deciles dividen un total de datos, un conjunto de datos en 10 partes iguales. Aquí tenemos el decil 1, decil 2, 3, 4, hasta que llegamos al decil 9. El decil 5 es igual a la mediana, así como el cuartil 2. Entonces, cada parte es el 10%. Veamos si es verdad que aquí hay 10 partes. Aquí tenemos una parte, 2 partes, aquí 3, 4 partes, toda esta área, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, que los 9 deciles dividen en 10 partes. No existe un decil 10, no existe un decil 10, ni tampoco un cuartil 4. Veamos qué sucede con los centiles, también llamados percentiles. En este caso, los percentiles o centiles dividen en 100 partes, es decir, que el total de datos se va a dividir en 100 partes. Cada parte es el 1%. Percentil 1, percentil 2, hasta que llegamos al percentil 50. Y el percentil 50 es igual a la mediana porque el percentil 50 se escribe 50n sobre 100. Y al simplificar, n sobre 2. Y el último percentil es el 99n sobre 100. Entonces, cuando me pidan calcular un percentil, por decir el percentil 80, ¿cuál sería? ¿O cómo vamos a reemplazar? 80n sobre 100. Si me piden el percentil 35, 35n sobre 100. En el caso anterior estábamos hablando de los deciles.
el decil 1, vamos a reemplazar en la fórmula n sobre 10, porque es 1n sobre 10, ¿sí? Pero está de más que escriba aquí el 1, ¿sí? Es 1n sobre 10, luego 2n sobre 10, 3n sobre 10, 4n sobre 10. Me piden calcular el decil 8, es 8n sobre 10. Si me piden calcular el decil 4, 4n sobre 10. ¿Y eso dónde vamos a reemplazar eso? Lo vamos a reemplazar aquí en la fórmula de la mediana. Todo lo demás se va a mantener. Muy bien, entonces aclaremos algo. Los cuartiles dividen en 4 partes y son 3 cuartiles. Los deciles dividen en 10 partes y son 9 deciles. Los percentiles o centiles dividen en 100 partes y hay 99 centiles o 99 percentiles, que es lo mismo. Ahora bien, vamos a resolver un ejercicio. Vamos a calcular el cuartil 3, el decil 8 y el percentil 60. Se nos pide calcular. Aquí tenemos la tabla. Estos datos corresponden a edades de un grupo de personas. Ya está contado la frecuencia, no tenemos que hacer conteo. Hay que verificar esta sumatoria, hay que realizar esta sumatoria para saber cuántas personas son. Serían 12 más 26 más 40 más 18 más 64 más 34 más 31 más 27 más 22 y más 4, ¿correcto? Más 4. Y esta sumatoria es igual a 278. Significa pues que tenemos un total de datos de 278 que corresponden a 278 personas. Voy a verificar la sumatoria. En este caso voy a hacerla desde abajo hacia arriba. Es una estrategia que utilizo para verificar. 4 más 22 más 27 más 31 más 34 más 64 más 18 más 40 más 26 y más 12. Esta sumatoria es 278. Efectivamente, estamos en lo correcto. Esta es una tabla de frecuencias. No voy a completar esta tabla de frecuencias. Repito, no la voy a completar porque para calcular la mediana, para calcular cuartiles y para calcular deciles y percentiles, no necesito esta tabla completa, no necesito esta tabla completa. ¿Qué es lo que necesito para calcular cuartiles, deciles y percentiles? Y por supuesto la mediana y también pues la moda, pero en este caso no estamos hablando de la moda ni de la mediana, pero lo que yo necesito en esos casos es tener la frecuencia simple, esta F que está aquí, y la frecuencia acumulada. Esos son los datos que necesito. Pero si me piden calcular los datos de acá, de la tabla de frecuencias, pues tengo que hacerlo. Pero para calcular cuartil, decil y centil, necesito columna de frecuencia y necesito columna de ¿qué más? De la frecuencia simple y de la frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada aquí sería 12, luego 12 más 26. ¿Cuánto es 12 más 26? Sería pues, sería 28, sería 38. Estamos correcto. 38 más 40 sería 78. 78 más 18 sería pues 86, sería 96. 96 más 64 sería 100, 160. 160 más 34 sería 194. 194 más 31 sería 195. Y luego 225, a ver, 191, 194 más 1 es 195. Y pues más 30 sería 225. Permítame verificar esa sumatoria. 194 más 31, efectivamente 225. 225 más 27, esto sería 252. Y luego 252 más 22 sería 274, 274. Más 4 sería 278, efectivamente. Y este número que está aquí debe coincidir, este número debe coincidir ¿con qué? Con el total de datos. Y pues aquí, esto aquí, por supuesto, esto no se suma, esto no se suma. Ahí están. Esa es la columna que yo necesito tener para calcular. Pues en este caso voy a calcular el cuartil 3. Ahora bien, vamos, ya tenemos la fórmula de la mediana. Recordar, vamos a calcular el cuartil 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que reemplazar en la fórmula de la mediana? En la fórmula de la mediana vamos a reemplazar esto. ¿Y por qué le vamos a reemplazar? Por el cuartil 3. Y entonces, ¿a qué equivale esto? Esto equivale pues los cuartiles se dividen en 4 partes al total de los datos. Por lo tanto, yo siempre voy a escribir este numerito que está aquí, que sería 3.
y le vamos a dividir ¿para cuánto? Si es cuartil, para 4, si es decil, para 10, y si es centil, para 100. En este caso es cuartil, por lo tanto sería 3/4 de ¿quién? De n. Por este valor es el que vamos a reemplazar. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es copiar toda la fórmula y a continuación lo que voy a hacer será lo siguiente, mis estimados estudiantes. Voy pues a acomodar la fórmula. Sería este entonces, en lugar de mediana, sería el cuartil. ¿Cuál cuartil? El cuartil 3. Entonces, en lugar de mediana voy a colocar cuartil 3. Y pues entonces, ahora sí, aquí también voy a reemplazar. En lugar de n sobre 2, le voy a colocar 3 sobre 4, ¿sí? 3 sobre 4 de n, porque es el cuartil 3. 3n sobre 4. Sí, así está bien escrito, así también lo puedo dejar registrado. Entonces, ¿qué es lo que se ha cambiado en la fórmula de la mediana? ¿Qué es lo que se ha cambiado? Cambias esta parte que estaba aquí, que ya lo expliqué en el caso anterior. Entonces aquí le voy a dejar con rojo para indicar que eso fue lo que cambió y pues que también cambió acá esto que ya no es mediana, sino que ahora es cuartil, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? Cuando calculamos la mediana, dividimos n para 2 y eso lo comparamos en donde en la frecuencia acumulada. Asimismo vamos a hacer aquí 3 por n y todo eso dividido para 4. Entonces, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es 3 por n y eso dividido para 4? Vamos a multiplicar. Lo voy a hacer por aquí por un lado. O si no, lo voy a hacer directamente. 3, repito, 3 por n y dividido para 4. Como lo estoy recién explicando, lo voy a dejar aquí representado. Ya para el siguiente cálculo no lo haré. Entonces lo voy a hacer por aquí, luego puedo borrar si no tengo espacio. Entonces sería 3 por cuánto? Por el total de datos que sería 278, 3 por 278, y eso lo vamos a dividir ¿para cuánto? Eso lo vamos a dividir para 4. 3 por 278 y eso lo vamos a dividir para 4. Entonces hacemos el cálculo y decimos 3 por 278, esto es igual a 834, 834 y le vamos a dividir para 4 y esto es 208.5. Esto es 208.5. ¿Y qué hacemos con este resultado? ¿Para qué sirve este resultado? Este resultado lo vamos a comparar en la frecuencia acumulada y vamos a buscar un número que sea igual o mayor a 208.5. Entonces, atentos a esto. Frecuencia acumulada, ¿dónde está mayor a 208? Que sería el 225 porque el 194 no es mayor que 208. Aquí este 225 es mayor que 208, por lo tanto, aquí voy a señalar este número. Aquí, este número corresponde a este intervalo 60-70. Aquí en este intervalo 60-70 se va a ubicar, ¿qué cosa? Se va a ubicar el cuartil 3. Aquí va a estar ubicado el cuartil 3. Es decir, el resultado va a ser entre 60 y 70. Muy bien. Ahora, el límite inferior ya lo conocemos, es 70, que es 60, perdón. Voy a copiar la fórmula para encontrar el resultado, para ya ir reemplazando y encontrar el resultado. Entonces, verá, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dividido y hemos comparado en las frecuencias acumuladas. ¿Dónde es mayor que 208? Es aquí. Entonces, aquí en este intervalo se va a encontrar el cuartil 3. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? El límite inferior es 60 y aquí lo voy a reemplazar. 60. Luego, ¿cuánto dio 3n dividido para 4? Es este valor que está aquí. Es 208.5. Entonces aquí voy a escribir 208.5, mis estimados estudiantes, porque esto ya lo hice. 3n para 4, ya está aquí, 3 por n y dividido para 4, 208.5 y le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior a este 225. ¿Cuál es esa frecuencia acumulada anterior? Si es más 1 es siguiente y si es menos 1 es anterior. Este 194 es el F. Este es el FI menos 1. Este es el FI menos 1, porque es la frecuencia acumulada anterior. Este 194 es el FI menos 1. Por lo tanto, aquí en lugar de FI menos 1, vamos a escribir 194, ¿correcto? Y luego, ¿qué es FI? Es la frecuencia del intervalo. Y en este caso, ¿sería cuánto? Sería 31. Este valor que está aquí sería pues el FI. Este valor que está aquí sería el FI, que es la frecuencia
la frecuencia simple del intervalo que estamos calculando, que sería en este caso 31. Entonces, por aquí vamos a escribir 31 y esto se va a multiplicar por el ancho del intervalo. ¿Y cómo se calcula el ancho del intervalo? Para determinar el ancho de intervalo, escogemos el límite superior y lo restamos del límite inferior de cualquier intervalo. Por decir, 90 menos 80, 10. 50 menos 40, 10. 40 menos 30, 10. 30 menos 20, 10. Entonces, restamos. Y entonces esto da 10. Por lo tanto, pues aquí vamos a multiplicar por el ancho de intervalo. Esto sería, ¿cuánto? Sería 10. Muy bien. Y a continuación, pues lo que vamos a hacer es, puedo hacerlo paso a paso o directamente haciendo uso de la calculadora, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo lo vamos a escribir? Yo voy a proceder de la siguiente manera. Voy a trabajar en esta cifra, en esta cantidad que está aquí. Es decir, 208.5 menos 194, y eso da 14.5, lo voy a dividir para 31, eso da 0,4677 y algo más. Todo eso lo vamos a multiplicar por 10. Eso da 4,6774. Y a ese resultado le vamos a sumar 60, ¿correcto? Y pues el resultado es 64.68. 64.68. ¿Y de qué estamos hablando? De edades, ¿cierto? Por lo tanto, esto es años. El cuartil 3 representa el valor 64.68 años. Muy bien. Ahora sí, está terminado. Hemos calculado el cuartil 3. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a calcular? En el siguiente ejercicio vamos a calcular el decil 8. Tener en cuenta que utilizamos la fórmula de la mediana. ¿Y qué es lo que vamos a reemplazar en esa fórmula de la mediana? Pues lo único que vamos a reemplazar es esto que se encuentra aquí. ¿Y por qué lo vamos a reemplazar? Por lo que se nos está pidiendo que calculemos. Vamos a calcular el decil 8. Entonces vamos a escribir por aquí ese número 8, que es el que vamos a calcular. Escribo el número 8, el número que me da aquí. Y esta palabrita que está aquí le dice si es dividido para 10, si es dividido para 4 o si es dividido para 100. Si es cuartil, se divide para 4. Si es decil, se divide para 10. Y si es centil, se divide para 100. Entonces sería en este caso 8 sobre 10. ¿De quién? De n. 8 sobre 10 del valor n. Entonces, vamos a reemplazar, por lo tanto, en la siguiente fórmula vamos allá a preparar nuestra ecuación y en lugar de ser aquí pues mediana, le vamos a colocar la D de decil. ¿Y qué decil vamos a calcular? Vamos a calcular el decil 8, ¿correcto? Cambiamos eso y también vamos a cambiar acá. ¿Por cuánto le vamos a cambiar? Por 8n dividido para ¿cuánto? 8n dividido para 10. ¿Sí? ¿Por qué 8n? Porque 8 es el decil que vamos a calcular. ¿Y por qué se divide para 10? Porque los deciles dividen los datos en 10 partes. Muy bien. Ahora, una vez que ya tengo mi fórmula, ¿qué fue lo que cambié? Cambié esto de la mediana y cambié pues esto que está aquí. Todo lo demás de la fórmula de la mediana se va a mantener. Por lo tanto, mis estimados estudiantes, el siguiente paso que vamos a hacer es hacer esta operación 8 por el total de datos y dividido para 100. Voy a llevarme esta formulita para acá para trabajar aquí. A ver, no se vino todo esto. Entonces, a ver, vamos a escoger todos estos datos por aquí. Le vamos a traer todo esto para acá. Muy bien. Ahora sí, le hemos traído. Entonces, vamos a hacer el respectivo cálculo. ¿Cuánto sería en este caso? Pues aquí voy a colocar un signo igual. Voy a colocar 8. ¿Qué multiplica? ¿A quién multiplica ese 8? Multiplica el total de datos, que sería, pues, aquí no lo copié porque es la misma sumatoria que está acá, 278. El total de datos es 278, ¿sí? Y pues allí nos encontramos. Ya lo voy a dejar escrito acá porque tampoco lo tenía escrito, 278. Muy bien. Entonces, volvemos a calcular nuestro decil. Estamos calculando ¿cuál decil? El decil 8. Muy bien. Entonces sería 8 por 278, que es el valor de n. Este valor, 278. 8 por 270, 8 por 278. ¿Y eso le vamos a qué? Le vamos a dividir. ¿Para cuánto le vamos a dividir? Para 10, porque estamos calculando deciles. Si fueran cuartiles, fuera dividido para 4. Y si fueran centiles, fuera dividido para 10. Entonces, ¿cuánto es 8 por 278? Esto es 8 por 278. Esto es 2224 y al dividirlo para 10, esto es 222.4. Entonces, este resultado lo voy a escribir aquí, 222. Este resultado fue 222
22.4. Este es el valor donde vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comparar este valor en donde en las frecuencias acumuladas, que no le he colocado estas frecuencias acumuladas aquí, pero son representa esta sumatoria que la voy a dejar aquí, pues ya la calculamos en primera, en el cuartil, ya lo calculamos y pues lo voy a dejar copiado y pegado acá porque ya no voy a volver a hacer estas sumatorias porque ya se hizo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos aquí. Entonces, ¿qué hago con el 222.4? Comparo ese valor en la frecuencia acumulada. 222 mayor o igual que 222 es 225, ¿correcto? Entonces, lo que significa que aquí en este intervalo 60-70, pues también se encuentra, ¿qué cosa? Se encuentra el decil 8. Aquí en este intervalo se encuentra el decil 8. Y pues es una coincidencia porque aquí podemos hacer cualquier cálculo que en el ejercicio anterior ese mismo intervalo correspondía al cuartil 3. Eso es coincidencia. Tenemos que hacer cada preparación para cada aspecto que se nos pida calcular. En este caso cuartil 3 en el caso anterior y aquí pues el decil, en este caso el decil 8. Muy bien, ahora sí, una vez que tengo preparada la fórmula, lo que voy a hacer es reemplazar estos valores. Muy atento a esto. Entonces, ¿cuál es el límite inferior donde se encuentra el decil 8? Ese límite inferior es 60, ¿correcto? ¿Cuánto dio 8 por n dividido para 10? Hicimos este cálculo acá, es 222.4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, esto multiplica, esto va a multiplicar ¿a qué? Perdón, va a restar ¿a quién? A la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es esa frecuencia acumulada anterior? Aquí esta es la frecuencia acumulada del intervalo, entonces esta es la frecuencia acumulada anterior a ese intervalo al cual me estoy refiriendo. En este caso sería 194. Esto puede que coincida con el cálculo anterior o no, eso es totalmente independiente, ¿sí? No es que siempre va a coincidir, todo esto dependiendo, porque si hubiésemos estado calculando el decil 9, pues ese decil 9 se ubicaba un poco más arriba. Entonces, por ahí, ¿cuál es la frecuencia de ese valor? La frecuencia de ese valor es 31, ¿sí? Entonces, por ahí estamos. ¿Y qué multiplica el ancho de intervalo? ¿Cómo se calcula el ancho de intervalo? Escogiendo el límite superior, y restando del inferior. 50 menos 40, 10. 80 menos 70, 10. 90 menos 80, 10. El ancho de intervalo es 10. Muy bien. Una vez que hemos hecho, pues usamos la calculadora y vamos a calcular ¿qué cosa? El decil 8. Vamos a calcular el decil 8, colocamos signo igual. Pues como yo lo hago, aconsejo trabajar esta parte que estoy sombrando aquí. 222.4 menos 194, eso es 28.4 y lo vamos a dividir para 31. Y eso es, repito el procedimiento, 222.4 menos 194, eso es 28.4 y lo vamos a dividir para 31. Eso da 0,9161 y algo más. Le vamos a multiplicar por 10, ¿correcto? 9.16. Y a ese 9.16 le vamos a sumar 60 y por lo tanto el resultado sería 69.16. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué es esta variable? Esta variable es años. Esta variable es años. Entonces aquí le dejamos representado. El decil 8 es un valor que corresponde a 69.16. Perfecto, está calculado ¿qué cosa? El decil 8. Ahora vamos a calcular el percentil 60. Vamos ahora a calcular el percentil 60. Recordar que utilizamos la fórmula de la mediana y ¿qué es lo que cambiamos? A partir de la fórmula de la mediana vamos a cambiar es esta parte que está aquí. ¿Y por qué se cambia esta parte? Se cambia por el valor que vamos a calcular. En este caso, ¿cuál es ese valor? Ese valor es 60. El número que está aquí le colocamos y le vamos a dividir ¿para qué? Para lo que diga aquí. Si dice percentil es para 100, si dice cuartil es para 4 y si dice decil es para 10. Entonces 60 dividido para 100 porque el percentil o el centil es 100 y todo esto se multiplica ¿por quién? Todo esto se multiplica por n. Entonces lo que a continuación vamos a hacer es tomar esta expresión, y pues le vamos a traer para acá para hacer este cálculo por aquí. 60 por n y dividido para 100, vamos a hacer ese cálculo. Entonces, mis estimados estudiantes,
60 vamos a multiplicar. ¿Por qué valor vamos a multiplicar el 60? Le vamos a multiplicar por n, que sería ¿cuánto? 278. Sería 278. Y esto lo vamos a dividir. ¿Para cuánto vamos a dividir? Le vamos a dividir para 100. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, porque estamos calculando ¿qué cosa? El percentil. Le vamos a dividir para 100. Entonces tomamos la calculadora y hacemos el cálculo. ¿Cuánto es 60 por 278? Es 16.680 y al dividirlo para 100, esto es 166.8. 166.8, ¿correcto? Entonces, por aquí nos encontramos. Muy bien. ¿Y qué hago con este valor? Lo comparo en las frecuencias acumuladas donde esté igual o mayor. 160 es menor que 166.8, entonces sería 194. Entonces, a este intervalo corresponde ¿qué cosa? Aquí en el intervalo 50-60, ¿qué va a estar? Aquí va a estar el percentil. El percentil, ¿cuál percentil? Pues el percentil 60, ¿cierto? Así, aquí colocamos que aquí va a estar el percentil, así como acá pues se calculó el decil 8 y como acá se calculó el cuartil 3, ¿correcto? Entonces vamos ahora a modificar la fórmula, porque esta es la fórmula ¿de qué? De la mediana, y vamos a modificar esta fórmula para calcular qué cosa, el percentil. Pues aquí le puedo colocar P o le puedo colocar C, porque P de percentil o C de centil. Vamos a calcular el percentil 60, ¿correcto? Muy bien. ¿Y qué es lo otro que vamos a modificar? Lo otro que vamos a modificar es 60n sobre 100. Aquí vamos a escribir 60n y esto se va a dividir ¿para cuánto? Para 100, correcto. Todo lo demás se va a mantener igual. Todo lo demás se va a mantener igual. Solo esto es lo que se cambia. ¿A partir de qué cosa? De la fórmula de la mediana. Una vez que está esto, pues copio la fórmula toda del percentil 60 y pues la voy a utilizar para calcular ese valor. Entonces, ¿cuál es el límite inferior del intervalo donde se encuentra el percentil 60? Ese límite inferior es 50. 50 más, ¿cuánto dio esta suma, esta operación de 60 por n dividido para 100? Esto dio 166.8. 166.8. Así nos encontramos. ¿Y cuánto es FI menos 1? Que es la frecuencia acumulada anterior, ojo, la frecuencia acumulada anterior a donde se encuentra nuestro percentil. En este caso, SFI menos 1 es este valor que está aquí, 160. Este es el FI mayúscula menos 1. Este es el FI menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es eso? Esto es 160. Todo esto es un número y esto vale 160. ¿Cuál es la frecuencia simple de ese intervalo 50-60? Esa frecuencia es 34, ¿correcto? Y el ancho de intervalo ya sabemos que es 10. Muy bien, tomamos la calculadora y hacemos el respectivo cálculo del percentil 60 y esto sería igual a ¿cuánto? Yo recomiendo trabajar aquí en esta parte que está aquí primero, es decir, 166.8, 166.8 menos 160, esto da 6.8 y le vamos a dividir ¿para cuánto? Para 34, eso da 0,2 y le vamos a multiplicar por 10, eso da 2, que sumado con 50 más 50, esto es 52, lo que significa que el percentil 60 es 52. ¿Y de qué unidades estamos hablando? ¿De qué variable es? Esto es años, ¿correcto? Esto corresponde a la variable años. Entonces ya está calculado el percentil 60, está calculado el decil 8, está calculado el cuartil 3, mis estimados estudiantes, y de esa manera pues hemos resuelto estos tres ejercicios, cuartil 3, decil 8 y percentil 60. Y pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de estadísticas, pues estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.